Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Ahí hay una historia en la cual Pedro está ante el concilio, ante los gobernantes de los judíos, por haber sanado o haber sido usado por Dios, por Jesucristo, para sanar a un cojo. Después de esto, de la sanidad de este cojo, Pedro da un discurso y ahí hay una conversión de un montón de gente al evangelio, ¿cierto? Y luego en el capítulo 4 tiene que compadecer ante el concilio de los israelitas. Y en el capítulo 4, versículo 1, vamos a leer, dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos. Esto vayan anotando algunas cosas importantes. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Mire, resentidos por eso. Usted anote por qué estaban resentidos. Porque estaban anunciando, porque estaban hablando de Jesucristo. No estaban resentidos por la sanidad hecha a un hombre. No estaban resentidos por eso. Estaban resentidos porque estaban hablando de Jesús, aquel que habían crucificado hace un poquito tiempo atrás nomás. Poquito tiempo atrás. Entonces estaba complejo el tema. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000, un poquito se convirtieron, 5,000. Harta gente, ¿eh? Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, los dos que habían conspirado contra Jesucristo, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio, le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio. Y aquí empieza la palabra, la predicación en sí. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, aleluya, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Sea notorio, vuelvo a leer el 10, sea notorio a todos los varones, vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesucristo. Eso es lo importante. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros. Ahí lo está marcando el hueso por ustedes. Obviamente porque ellos habían conspirado contra Jesús. Por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, ahí hay algo extraordinario, importantísimo, en lo cual nosotros nos vamos a basar en este día, esta palabra. En ningún otro hay salvación, en ninguno. Hermanos amados, en ninguno. Se descarta la Virgen de Andacoyo, la Virgen del Carmen, la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Soplete, San Guchito, y no sé qué más santos podemos nombrar ahí, un montón de santos que de repente los tenemos ahí camuflados dentro de nuestra casa, dentro de nuestra habitación, y usted dice: no, pastor, si hay gente que está dentro de la iglesia y todavía tiene sus monitos ahí, sus altares o sus cosas que no corresponden, que no sirven. Eso se llama sincretismo. Sincretismo.
No les basta con un Dios, siempre hay otros más allí. Hay otros más, entonces adoran a Dios, pero igual tienen otros dioses. Adoran a Dios como el pueblo de Israel, pero igual, por si acaso, está el otro ahí. No, en ningún otro hay salvación, en ningún otro, iglesia amada, en ningún otro. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. No es un camino, no es una verdad, no es una vida cualquiera. No es Jesucristo el camino, la verdad y la vida, como hemos escuchado muchas veces. Bueno, dijo lo mismo, pastor. No, es Jesucristo, es el camino y por eso les digo que de repente escuchamos Jesucristo el camino, verdad y vida. No es así. Jesucristo es el camino, es y la verdad y la vida. ¿Ya? En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Qué bueno esto que Pedro está hablando en este momento. Porque el versículo 13 dice, entonces viendo el denuedo, el valor. Anoten eso, por favor, el valor de Pedro. Estos conocieron a Pedro anteriormente, ya nomás lo vamos a saber. Estos conocieron a Pedro. El denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Se da cuenta? Vieron el denuedo, vieron el valor por el cual ellos hablaban la palabra de Dios. Y más encima eran gente sin letra, gente vulgar, gente del pueblo, del común del pueblo, no como los fariseos, no como los escribas, no como el sumo sacerdote, doctores en la ley, gente entendida en la ley. Entonces ellos dijeron, oye, estaban con Jesús. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Y de Jesús el pueblo decía, no ha hablado hombre así, nunca, nunca. Jesús les hablaba como quien tenía autoridad, no como los fariseos. Eso nosotros vamos a encontrarlo más atrás en los evangelios. Pero el versículo 12 es el versículo clave para esto. En este tiempo, en este momento, en ningún otro hay salvación, iglesia amada. En ninguna ideología hay salvación. En ningún presidente, en ningún mandatario, en ningún gobierno, sea de izquierda, de derecha, de centro, no sé de qué dictadura, ¿cierto? Lo que sea, ningún hombre hay salvación. Como en Surcorea o Norcorea le aplauden así o no, ¿cómo se llama aquí? No sé cuánto. Norcorea, ¿cierto? Y están así, y se meten, y el hombre va en el agua así, se meten al agua siguiéndolo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Mire el discurso de Pedro, iglesia amada, esto es lo que quiero rescatar, el discurso de Pedro, la forma en la cual él está expresando acerca de Jesucristo. En ningún otro hay salvación. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, no hay otro, no hay más. En ningún otro hay salvación, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. En ningún otro hay salvación. Y vamos sumando y vamos acoplando todos estos versículos de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y sumamos el versículo 12 donde estamos leyendo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria a Dios, aleluya. Eso es lo que tenemos que nosotros entender. No hay otra cosa, no hay buenas obras que podamos hacer. No nos vamos a salvar por buenas obras, nunca, jamás.
Nos vamos a salvar. Y si tú tienes duda de tu salvación y, ay, me salvaré, no me salvaré, una cosa importante te quiero decir. ¿Cuántos de los que están escuchando hoy creen con todo su corazón que Jesucristo es el Señor? ¿Creen que lo que estamos estudiando, leyendo en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en los evangelios donde apareció Jesucristo, es el Salvador de sus vidas o no? Si lo crees o no, puede decirme sí, ponga, anote ahí. Sí, pastor, sí, creo esto, pero tengo dudas de mi salvación. No sé si me salve o no, no sé si me voy a salvar, no sé, porque no he hecho buenas obras. ¿Alguien cree que Jesucristo es el Señor? ¿Alguien cree que Jesucristo es el Dios, Jesucristo es el Redentor, es el Salvador de sus vidas? ¿Alguien lo cree así? ¿Alguien lo cree así de los que están escuchando? Y yo quiero que usted ponga así. No sé, pastor, estoy complicado con este tema de mi salvación. Si soy salvo o no soy salvo. Y ahí hay tanta gente que está complicada muchas veces. Y dice, no sé, pastor, si estoy salvo o no estoy salvo. Y yo te estoy haciendo una pregunta. ¿Crees que Jesucristo es el Señor? ¿Crees que Jesucristo vino a esta tierra? ¿Crees que Jesucristo entregó su vida por ti en la cruz del Calvario? ¿Cuántos dicen sí? Amén. ¿Y eso me asegura que soy salvo? ¿Cuántos sirven a Dios con todo su corazón? ¿Cuántos sirven a Dios con todo su corazón? ¿Cuántos sirven a Dios como está, o Jesucristo como está escrito en la palabra? ¿Lo servimos como está escrito? Y ahí podemos decir dos no. Amamos a Jesucristo con todo nuestro ser. Y ahí empezamos a cuestionar nuestra salvación. Y ahí queda el problema. Y ahí se nos complica el sistema. Y yo te quiero decir algo importante. Si tú estás en cuestionamiento acerca de tu salvación y tú dijiste sí, que crees en Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, que crees que aquel que está escrito aquí, en estos evangelios, en este libro, es Jesucristo y es el mediador y es el Salvador, que en ninguno otro hay salvación. Entonces, si tú crees eso, no tienes ningún temor, no tengas ningún temor, ninguna duda, que eres salvo. Wow. ¿Y por qué no? ¿Y por qué soy salvo, pastor? Qué buena pregunta, ¿eh? Porque en ninguno hay otro hay salvación. Te quiero decir algo muy importante que a lo mejor puede cambiar tu pensamiento en este día. Que si tú confesaste a Jesucristo como Señor y Salvador, es porque el Espíritu Santo vino a tu vida. Y nadie puede llamar Señor a Jesucristo si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar Señor a Jesucristo si no es por el Espíritu Santo. Entonces, el que te llamó, el que te eligió, el que te predestinó, el que te justificó, el que te llamó, es Dios, es Dios. Y el que te llevó a decir Jesucristo, eres el Señor, es obra del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo te llevó a confesar que Jesucristo es el Señor, tú eres salvo. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, porque en ningún otro hay salvación, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Aleluya. Si tengo a Jesús en mi vida es porque el Espíritu Santo vino a mi vida y me hizo confesar, porque el Espíritu Santo es el que me lleva a confesar que Jesucristo es el Señor, porque el Espíritu Santo es el que me lleva a Dios, es Él el que me lleva a Dios, es Él el que me redarguye de pecado, está con nosotros. Es el Espíritu Santo
el que está en nosotros, el que nos dice, no llegamos nosotros a Jesús por nosotros mismos. Ninguno de nosotros llega a Jesucristo por sí mismo. No hay nadie. No hay nadie. Filipenses 2:9. Voy a ir sumando, por favor, usted vaya anotando. Filipenses 2, versículo 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oh, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vuelvo a leer los 3 versos juntos que hemos estado leyendo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos, porque hay un solo Dios. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Filipenses 2:9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y ahora asume primera de Juan 5, 12 y 13. Vamos, les voy a dar unos segundos. Juan está casi llegando a Apocalipsis, para que no se les enrede la situación. Casi llegando al Apocalipsis. Si no, como les dije a mis hermanos de Pampa Grande, anoten la cita. Allí, primera de Juan 5, 12 y 13. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y en ninguno, y me salto, mira, y en ninguno, voy a terminar el 13, Juan 5:13. En estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Filipenses 2:9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo o de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Aleluya. Estoy diciendo lo que Pedro está predicando con todo su corazón, los que escribieron otros apóstoles, lo que podemos leer en la Biblia. Y si y si quisiéramos, pudiéramos agregar un montón de citas a esta palabra. En ningún otro hay salvación. Pero no nos quedamos aquí, porque yo quiero seguir un poquito más adelante con esto. Quiero seguir un poquito más adelante en el mismo, volviendo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Volviendo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. No podían decir nada en contra de qué, de la sanidad. Escuche esto, no podían decir nada en contra de la sanidad. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar, y no lo podemos negar. Pero el 17, mire, sin embargo, para que no se divulguen más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante
a hombre alguno en este nombre. Oye, no nos interesa, la sanidad está bien. El pueblo cristiano puede hacer lo que quiera, porque a nosotros no nos prohíben, al pueblo cristiano, hacer buenas obras. No nos prohíben abrir centros de rehabilitación para drogadictos. No nos prohíben ir a entregar alimentos en las calles a las personas indigentes. No nos prohíben que saquemos al alcohólico del alcohol, al drogadicto de la drogadicción. No nos prohíben que hagamos buenas obras, pero sí que no hablemos en el nombre de Jesucristo. Ese nombre no quieren oírlo, ese nombre no quieren escucharlo. Mira, versículo 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle. Y es lo que están haciendo en estos tiempos en contra de la iglesia, en contra del pueblo, en contra de los cristianos, en contra de aquellos que tienen canales cristianos, ¿cierto? Oye, si dices esto, te vamos a cerrar tu canal. Te vamos a clausurar el canal. A nosotros, si seguimos hablando de esta manera, ya YouTube nos puede clausurar y decir esto no, esto ya no. Amenacémosle. Oye, extrae uno, extrae dos, al tres ya está ahí fuera. Está fuera. Entonces nosotros de repente nos sentimos amedrentados por esta situación. Pero recordemos lo que dijo Pedro, y eso es lo que nos tiene que importar en este día y lo que hemos leído anteriormente. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Entonces esta gente amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Wow. Amenacémosle. Mira, Pedro, escucha, ya se había sentido amenazado. Ya sabía lo que era ser amenazado. Ya no entendía. Y tal vez en su corazón dijo, una vez nomás. Me voy a sentir intimidado por esto. Pero ya no, ya no. Mira el 18, llamándolos, les intimaron que en ninguna manera, hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. En ninguna manera, no lo hagan más, porque si no, se van a ir presos. Porque si no, se van a ir, ¿cómo te dijera yo? Los van a azotar, los van a matar, los van a crucificar. En ninguna manera. Y muchos cristianos hoy en día se sienten amenazados por esta gente, por ideologías, por decir que el aborto es un pecado, por decir que el homosexualismo, el lesbianismo, el bisexualismo es un pecado. Es un pecado, es un pecado. Así es, no somos homofóbicos, ¿sí? No lo somos. No, pero decimos que es un pecado, que es una desviación, no es normal, no está bien. Aunque nos amenacen o nos digan, oye, pero ¿cómo es intolerante? Y un montón de cosas que pueden decirlo. No. Llamándoles se intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús, en ninguna manera. Mira, y esto quiero que rescatar yo ahora. Parte de la predicación es el núcleo, todo esto que estamos leyendo, pero hay cosas importantísimas. Más Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y esto por favor, escúchenme, no se vaya, quédense ahí un momento quieto, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Pero el versículo 20, ahí quiero quedarme un ratito ahora. El versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Por qué les dije pongan atención a este tema de Pedro? Pongan atención a Pedro. Este es el mismo Pedro
que aparece allí, acompáñenme, el capítulo 26 del libro del Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 69, dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no, escucha, no sé lo que dices, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otro y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco a este hombre, no conozco a este hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y salido fuera lloró amargamente. No. Y cuando el pueblo, vuelvo a Hechos, capítulo 4, versículo 20, cuando ahora le habían amenazado nuevamente, le habían dicho: no hables más en el nombre de este hombre, no hables en ninguna manera hablen ni enseñen en el nombre de Jesús. Pedro dijo ahora: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. Antes había dicho: no lo conozco, no sé quién es. No, maldijo incluso. Pero ahora dijo: esto no me va a volver a pasar. Porque en ningún otro hay salvación. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tal vez en otra oportunidad sí dije no, sí lo negué, sí hice esto, pero hoy no puedo dejar de decir, no puedo dejar de decir lo que he visto y he oído. No puedo, porque en ningún otro hay salvación. Porque yo lo entendí. Porque cuando mi Señor, luego del tiempo, después que lo había negado, se me apareció nuevamente, dijo Pedro, pensó tal vez Pedro, y que Jesús le dijo: ¿me amas, Pedro? Sí, te amo. ¿Me amas, Pedro? Sí, te amo. ¿Me amas, Pedro? Sí, te amo. Iglesia amada, no podemos dejar de decir que Jesús ha hecho maravillas en nosotros, que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores, que Jesús tiene el poder para libertar, para sanar, para restaurar. Que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Jesús es mi Señor. Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Redentor. Jesús es mi Padre eterno. Jesús es vida eterna. Jesús es el camino. Jesús es la vida. Jesús es la única verdad. Jesús. No podemos dejar de decir que Jesús nos ha salvado. Aleluya, no podemos dejar de hacerlo. No
podemos dejar de decir a la gente que se está extraviando, que está siguiendo ideología. No podemos dejar de decirle que están equivocados, que no hay 3, 4, 5, 6, 7 sexos, que no es así. No podemos dejar de decir la verdad, porque si dejamos de decir la verdad, mucha gente se va a ir a una eternidad sin Cristo, y no podemos dejar de predicar el evangelio de salvación en Cristo Jesús, porque no, en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Aleluya. Intimídenme todo lo que quieran, dijo Pedro. De eso lo llevaron a la muerte. Lo crucificaron patas arriba o pies arriba, porque no quería morir como su Señor y se sentía digno. Cuando le azotaron, usted lea a ellos allí, le azotaron, le llevaron a la cárcel, se sentía digno de haber sido digno de haber padecido por la causa de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios en este día? ¿Cuántos podemos recibir amenazas? ¿Cuánta gente nos mira y nos amenaza y te puede decir un montón de cosas por internet? Cuando escribes, cuando haces un video, cuando lanzas una predicación y hablas en contra de estas ideologías, en contra de lo que está mal. No hay que decir a lo bueno malo y a lo malo bueno. No es así. No es así. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No vamos a intimidarnos, aunque quieran intimidarnos. No vamos a intimidarnos, porque sabemos, hermanos, que en ningún otro hay salvación. Yo te desafío un ratito, por favor. Toma tu Biblia y sale predica. No, toma tu Biblia, no tu celular, porque te va a confundir. O no sé si tiene una agenda, una nota rápido, manda el versículo, agarra tu Biblia en el celular si puedes, ¿cierto? O si tienen la habilidad para hacerlo, porque no todos le pegamos mucho a los celulares. Hay una nota rápida ahí en tu celular, en la mayoría de los Samsung. Y usted puede cortar un versículo, puede cortar y pegar ahí en las notas. Hágalo si tiene un celular, y si no, abra su Biblia en Hechos y ponga una marca ahí, una marca por favor en Hechos, donde empezamos a leer, Hechos 4, ¿ya? Por favor, ponga una marca allí. ¿Lo tiene? Hechos 4. Vaya ahora a primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera carta. Entonces busque Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. ¿Ya? Busque primera de Timoteo 2. Ponga algo ahí que pueda ser rápido para moverse en la Biblia. Ahora, después de primera de Timoteo 2:5, busque Filipenses. Vuelva un poquito atrás de Timoteo, un poquito atrás, hacia los evangelios. Filipenses 2:9 al 11, y márquelo allí también. Márquelo por favor, ¿ya? No sé si está haciendo el ejercicio conmigo Marque allí ese versículo también. Y después que marcó Filipenses 2:9 al 11, primero estamos en Hechos, ¿cierto? En esos 4, versículo 12, luego primera de Timoteo 2:5, ahora Filipenses 2:9 al 11, y después vaya a primera de Juan, casi llegando a Apocalipsis, capítulo 5, versículo 12 y 13, márquelos allí también. Por favor, haga esto un ratito, dése unos segundos en esto, unos segundos. En su Biblia, por favor, en sus notas rápidas, no sé, cosa que usted pegue, corte y pegue si está en celular y en notas, en alguna parte donde pueda leer todo junto. Mande un WhatsApp a otra persona y vaya pegando y como que le está mandando un mensaje a alguien, y se le van a quedar grabados estos versículos. Entonces tenemos esos 4:12, tenemos primera de Timoteo 2:5, tenemos Filipenses 2:9 al 11, tenemos primera de Juan 5:12 y 13. Y ahora juntos vamos a leer esto. En ningún otro
Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. 2:5 de 1 de Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Filipenses 2:9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y ahora primera de Juan 5:12 y 13, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. No pare allí, vuelva de nuevo a 4:12 de ellos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Y ahora sume el versículo con todo lo que leímos. Sube el versículo 24:20 de ellos, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces usted vio y oyó en este momento, y más encima lo proclamó y lo leyó. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y usted lo vio en este momento, lo oyó y lo leyó. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué cosa? En ningún otro hay salvación. 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 Amenácennos todo lo que quieran amenazarnos. En ningún otro hay salvación. Aleluya. Gloria a Dios. Alguien puede decir amén. Alguien puede decir gloria a Dios. Alguien puede decir aleluya. Alguien puede glorificar a Dios por esta palabra, Alejandro.